Hace unos meses, un padre me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, mi hijo es de cristal. Todo le afecta, todo le duele, no aguanta nada. Y me lo dijo con frustración y también con miedo. Miedo de estar criando a alguien frágil en un mundo duro. Y yo me quedé pensando, el cerebro humano no evolucionó para procesar validación y rechazo 24 horas al día. Entonces, no crecieron en un entorno más fácil, crecieron en un entorno más intenso. Ahora bien, ¿existe menor tolerancia a la frustración en muchos jóvenes? Sí, pero aquí viene la pregunta clave. ¿La tolerancia a la frustración es un rasgo con el que se nace o una habilidad que se entrena? Y aquí es donde empieza la conversación un poco incómoda. En nuestro intento por proteger, suavizamos. En nuestro intento por amar, evitamos entender, enfrentar. En nuestro intento por cuidar, resolvemos antes que ellos intenten. Y sin darnos cuenta, quitamos al gimnasio donde se construye la resiliencia. Porque la resiliencia no se aprende leyendo frases motivacionales, se construye atravesando la incomodidad y el acompañamiento. Déjame repetirte esto. La resiliencia no es ausencia del dolor, es capacidad de sostenerlo. Pero aquí está el otro lado, que nadie soporta. Esta generación habla de ansiedad, habla de límites, habla de salud mental. Eso no es una debilidad, es una conciencia. Generaciones anteriores no eran fuertes emocionalmente. Dichas generaciones eran más silenciosas. Muchos aprendieron a no llorar, a mostrar miedo, a no pedir ayuda. Esa no es fortaleza, es represión funcional. Entonces tenemos una generación que se siente más plenamente, pero que a muchas veces no ha desarrollado herramientas para regular lo que siente. Muy bien, vamos a contarnos algo. En la escuela donde trabajé, un adolescente explotó cuando perdió una actividad. Gritó, se fue, cerró la puerta. Un profesor dijo, estos chicos no aguantan nada. Yo pensé otra cosa, no estaba viendo debilidad. Estaba viendo un sistema nervioso desbordado sin entrenamiento. Y esa es la diferencia entre juzgar y entender. Cuando un joven se quiebra ante la crítica, no siempre es porque sea de cristal. A veces porque el aire enseñó a procesar el error sin convertirlo en una identidad. A veces es porque no es fallé, no es soy un fracaso, es una fragilidad generacional. Quiero que nos hagamos una pregunta incómoda. ¿Estamos enseñando habilidades emocionales con la misma intensidad con la que se exige? Porque exigir sin entrenar produce quiebre. Entrenar sin exigir produce fragilidad. Pero acompañar mientras nos exigimos produce crecimiento. No se trata de endurecerlos, se trata de fortalecerlos. Y fortalecer no es gritar más fuerte, no es modular regulación, es permitir frustración gradual, sostener límites con firmeza y con presencia emocional. Es decir, entiendo que estés frustrado, pero no justifica que cómo estás actuando. Validar la emoción guía la conducta. Eso es entrenamiento emocional. También quiero que se lleven esta imagen. El cristal, cuando es delgado, sin estructura, se rompe, pero cuando, por procesos de calor intenso y tratamiento adecuado, se convierte mucho más resistente que el vidrio común. El problema no es el material, sino el proceso. Y esta generación no necesita etiquetas, necesita proceso, necesita adultos que no se asusten ante la emoción intensa, necesitan líderes que confunden la sensibilidad con incapacidad, necesitan padres y docentes que entiendan que el cerebro joven todavía está aprendiendo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser la generación de cristal que les enseña a templarse? Porque si solo criticamos, confirmamos su inseguridad, pero si entrenamos, desarrollamos su potencial. Voy a cerrar con esto. Cada vez que digamos, esta generación no aguanta nada, preguntémonos primero, ¿le enseñamos cómo aguantar? ¿Les enseñamos cómo procesar? ¿Les enseñamos cómo regular? La generación de cristal no es el problema. Pero hay algo que casi nunca se mencionaba cuando hablamos de la llamada generación de cristal. Y es que muchas veces solo hablamos de sus debilidades, pero muy poco de su potencial. Porque esta generación también trae algo bueno que generaciones anteriores no tuvieron con la misma claridad.
trae conciencia emocional, son jóvenes que hablan de ansiedad, que hablan de límites, que hablan de salud mental. Eso, si se desarrolla bien, puede convertirse en una enorme fortaleza social. Pensemos en esto por un momento. Durante décadas, muchas personas crecieron creyendo que sentir mucho era un problema, que llorar era debilidad, que hablar de emociones era exagerar y que pedir ayuda era fracasar. Pero hoy vemos que jóvenes dicen, necesito parar, necesito ayuda, esto no me está haciendo bien, ya sea una relación, en lo laboral, en cualquier cuestión de su vida. Y aunque a veces parece exagerado, también es una señal de algo importante. Estamos transitando hacia una sociedad con mayor conciencia emocional. El desafío no es apagar sensibilidad, el desafío es entrenarla, porque persona sensible que aprende a revelarse puede convertirse en un líder empático, un profesional que entiende a otros, un padre o madre más conscientes, un ciudadano más responsable y emocional. Entonces, tal vez el problema nunca fue que una generación sienta demasiado. Tal vez el problema es que nosotros todavía estamos aprendiendo a cómo acompañar esa nueva forma de sentir. Y cuando entendemos eso, cambia completamente la conversación. Y aquí le doy una opinión más personal de alguien que se considera de la generación de cristal, ¿no? Durante años esta expresión siempre nos ha tratado y hemos sido tema de muchas conversaciones. Se utiliza para describirnos y que algunos somos muy sensibles, se ofenden, que nos ofendemos con todo, que somos incapaces de soportar la dureza del mundo. Es una etiqueta que se repite y se repite en redes, en la familia, en comentarios incluso de adultos que no saben cómo nos perjudica. Pero detrás de esta frase, más que una descripción real, muchas veces hay un juicio rápido sobre una generación que está viviendo un momento histórico y profundamente distinto a quienes lo critican. Antes de aceptar esa etiqueta como una verdad absoluta, vale la pena detenerse un momento y reflexionar. Realmente estamos enfrente de gente frágil, estamos enfrente de una generación que se atreve a sentir, a cuestionar y expresar aquello que durante mucho tiempo se nos mantuvo en silencio. Y no lo digo como una persona que le afecta todo, que es sensible y todo, sino que es una persona que sabe canalizar sus sentimientos, expresarlos y más que nada ser responsable ante la sociedad como una persona de cristal, generación de cristal. Cada generación carece bajo circunstancias diferentes y no se puede medir la fortaleza de una generación sin considerar el contexto en el que se desarrolla. Las generaciones pasadas se enfrentaron guerras, crisis, economías, dictaduras, pobrezas, grandes transformaciones sociales. Aquellas experiencias fueron formando personas acostumbradas a resistir y a soportar muchas situaciones sin expresarlas abiertamente. Para ellos el silencio muchas veces fue su única forma de supervivencia. Sin embargo, las nuevas generaciones han crecido en un entorno radicalmente distinto, han nacido en una era marcada por la hiperconectividad, por la inmediatez de la información, por la exposición constante de las opiniones de millones de personas y por una presión social que se ha amplificado a través de las pantallas. Hoy un error, una opinión, una experiencia personal puede convertirse en tema de debate público, cuestión de minutos. La comparación constante de otros, la presión por destacar, la expectativa de éxito inmediato genera una carga emocional de generaciones anteriores que nunca experimentaron de la misma manera. Lo que algunos llaman como fragilidad puede interpretarse de otra forma como una mayor conciencia emocional. Por primera vez en mucho tiempo hablar de salud mental ya no es un tabú. Los jóvenes hablan de ansiedad, de estrés, de depresión, de límites personales, de bienestar emocional. Para algunos adultos esto puede parecer exagerado e innecesario porque durante años conversaciones simplemente no existían. Me tocó un padre, una madre que vivió atada a lo que sentía, un papá igual que a pesar de sus malas decisiones no supo canalizar, no supo expresar y con eso lo consumió por dentro, ¿verdad? Y bueno, para terminar,
La vida es inevitable tras desafíos, fracasos, críticas y momentos difíciles. Ninguna generación puede escapar de esa realidad, pero la forma de enfrentarlo sí puede cambiar. Tal vez la fortaleza del futuro no se definirá únicamente en la capacidad de resistir el dolor, sino también la capacidad de comprenderlo, procesarlo o transformarlo en aprendizaje. Y bueno, el verdadero valor de una generación no se define por etiquetas que otros lo ponen, sino por las decisiones que toman, por el impacto que logran dejar en el mundo. Y si esta generación decide alzar su voz para hablar de empatía, de respeto, de salud mental y de justicia, entonces tal vez nos estemos enfrente a una generación de cristal.